Cordial saludo, compañeros. Soy Ricardo Cabezas y me correspondió el tema número 5, principales actores involucrados a nivel intersectorial que deben comprometerse de alguna forma en el proceso de incidencia política. En primer lugar tenemos la alcaldesa, el Consejo Municipal, la Personería, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Comisaría de Familia, Inspección de Policía. En un menor lugar, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Inspección de Policía, Migración Colombia, presidentes de la Junta de Acción Comunal, Fiscalía General de la Nación, representantes de la hotelería del sector, gremio de la hotelería de la ciudad y, por último, sectores económicos afectados. Todos aquellos mencionados están a disposición de acatar las formas de tipo político articuladas desde el sector público, en cabeza de la alcaldesa, hasta entes de gobierno como Migración Colombia y el Poder Judicial, emanado desde la Fiscalía General de la Nación, ofreciendo la oportunidad de investigar y recaudar un cierto tipo de materiales durante los procesos de seguimiento con el fin de encontrar una viabilidad a las respuestas que aquejan a la comunidad. En segundo lugar, ¿cómo son las instancias de toma de decisiones? Si los tiempos son de manera informal o formal y si son programadas o improvisadas. Bueno, acá debo hacer en claridad en algo. El manejo de las instancias. La ciudad de Duitama posee alrededor de 113.000 habitantes y la cual refiere ser la tercera ciudad más importante del departamento de Boyacá, después de Sogamoso y en primer lugar de Tunja. Volviendo con el asunto, la ciudadanía cuenta con teléfonos móviles, entonces podemos hacer uso del mismo en cuanto al problema que se está presentando en la ciudad. Podemos grabar un video o tomar fotografías. Es un derecho que tenemos como colombianos y está estipulado en el Código de Policía, enmarcado en la Ley 1861 del 26 de julio del 2016. En su artículo 21, carácter público de las actividades de policía. Y hacer una denuncia pública en un medio digital, medios de circulación, redes sociales y diarios de información digital. Ya en conocimiento de los actores involucrados y con una serie de seguimientos e indagaciones por parte de las autoridades, como la Personería, la Administración Municipal y la Fuerza Pública, deberá hacerse un consejo de seguridad entre la alcaldesa, los comandantes de policía de la ciudad o el comandante, la Personería, la Inspección de Policía, la Secretaría de Gobierno y los demás actores involucrados que crean que se le han sido vulnerados sus derechos. Posteriormente de haber oído a cada funcionario, el inspector de policía deberá citar la normatividad respecto a la posesión del inmueble, artículo 82, derecho a la posesión del domicilio, sobre personas que han tomado posesión ilegal del inmueble llegado el caso. Posteriormente, leerá el artículo 182, expulsión del domicilio, según las funciones otorgadas por el Código de Policía, que le competen a él. Artículo 207. Autoridades administrativas especiales de policía. Seguidamente, el servidor público de mayor cargo en la ciudad, en este caso la alcaldesa, analizará el artículo 42 sobre ejercicio de la prostitución en Duitama, en este caso en zonas concéntricas al antiguo terminal de transportes. A mi juicio no es posible identificar el tipo de conductas realizadas por personas migrantes en el trabajo de la prostitución, debido a que el código solo identifica para temas de población vulnerable, pero hay que tener en cuenta una cosa, que puede haber cabida a un delito conexo sobre el proxenetismo, es decir, algo ilegal. La Secretaría de Salud, al mismo tiempo, tendrá la obligación de ir a verificar si aquellos establecimientos donde se realizan las prácticas mencionadas cuentan con los permisos. En el caso de verificar, el estado de permanencia le corresponde a Migración Colombia, siendo el tema los establecimientos que prestan este tipo de servicios o se prestan para estas actividades ilegales, funcionan a menos de 5 cuadras de la Alcaldía Municipal de Duitama. Entonces, los alrededores son muy concurridos, transitan niños, niñas y adolescentes perturbando la tranquilidad de la comunidad desde la problemática que se ha identificado. La condición de ser una persona migrante, es decir, en este caso lo referimos como a población venezolana, poseen una instancia irregular en nuestro país. Nos están indicando que ejercen unas actividades contra el sano y libre esparcimiento, y ellos no contemplan las actuaciones, pues que generan temor, zozobra, inseguridad, estigmatización del sector, baja economía a los comerciantes, un desempleo local, un déficit de salubridad,
perturbación, intranquilidad familiar. Y aunque a muchos les parezca burla, los lugares de lenocinio deben estar fuera del perímetro urbano, dado que indirectamente e inconscientemente afecta la tranquilidad del desarrollo de las conductas de los niños al presenciar el tipo de manifestaciones donde no hay ley u orden. La toma de decisiones debe ser en consenso, a dar lugar a investigaciones rigurosas, donde no prime la xenofobia, ingresar a los lugares con una orden judicial, un pie de fuerza numeroso. Todo esto debido a que la omisión durante los procesos de investigación tendrá un factor negativo, dado que deben existir las denuncias a la fuerza pública, a la personería, a la alcaldía, a la comisaría, a la inspección y en cierto grado a la Secretaría de Gobierno y Convivencia. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la comisaría de familia? Bueno, pueden existir niños, niñas o adolescentes que se prestan para este tipo de conductas o actividades que, enmarcadas en la ley colombiana, no están aptas para menores de 18 años. Si aquellas personas llegaron a pasar por alto esta particularidad, tendrán sanciones de tipo penal y acciones judiciales por la Fiscalía General de la Nación en la vulneración de los derechos en educación, salud y protección emanados por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante recuperar la confianza en el sector, para los visitantes, tanto para los habitantes y los vecinos, que fue por muchos años reconocida en economía en sectores como el transporte, pecuario, hotelería, agropecuaria y la forma de intercambio de productos con campesinos de veredas y municipios cercanos de la ciudad. La sana convivencia debe ser el bastión para que la ciudadanía tenga una forma grata de vivir con su familia y una relación amena con sus vecinos. En la ciudad hay autoridades al servicio de la población. Hace pocos días realizaron operativos en estos lugares dando apoyo con los sustentos en las investigaciones que realizaron ciudadanos del sector, donde hasta podrán perder los inmuebles aquellas personas que se dedicaron a estos hechos delictivos, para su posterior demolición solo si un juez de la República así lo determine. Y por último lugar, ¿cuál es la viabilidad política de llevar adelante la propuesta? En primer lugar, se debe mitigar la estigmatización sobre la xenofobia de los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio. En segundo lugar, es bien sabido, tanto como usted como por mí, que Venezuela posee una crisis social, económica y una brecha muy marcada en la marginación de los derechos hacia las personas. En su actuar tiene la posibilidad, como cualquier ser humano, de emprender a lugares donde encontrar una vida digna, educación, trabajo y una estabilidad económica, y en su afán por tener un sustento para los demás habitantes, para los demás integrantes de la familia, hacen trabajos de forma ilegal a los países donde arriba. Debo aclarar que no son todos. Antecediendo a esto, ingresan a los países de manera irregular por las denominadas trochas, o cruzan los puentes fronterizos aduciendo a las autoridades que regresarán en pocas horas. Estas prácticas irregulares han venido en aumento hasta que muchos mandatarios locales han tomado las acciones por la alta tasa de ciudadanos venezolanos que ingresan al país a cometer hechos delictivos y conexos con auspicio legal, en particular para nuestro país. Es necesario identificar las personas beneficiadas de ser el hecho de implementar la política pública que hemos desarrollado a lo largo de los 5 temas. En primer lugar, estaría beneficiado a los habitantes del sector. En segundo lugar, los niños y jóvenes. Tercer lugar, la economía del sector, los transeúntes y en último lugar, la población en general de la ciudad de Duitama. Existen un cierto tipo de intereses que van a ser favorables para la ejecución de esta política pública. En primer lugar tenemos menos inseguridad en el sector y zonas concéntricas, activación de la economía en sectores anteriormente mencionados. Existirá una mayor confianza en la hotelería que indirectamente se vio afectada. Los niños, niñas y adolescentes estarán amparados bajo los derechos de protección y educación, ofreciendo a ellos un comportamiento adecuado en las aulas de clase, con una sana expresión hacia compañeros y docentes de instituciones educativas. De ser el caso, si un tribunal o un juez llega a emitir una sentencia para demoler los inmuebles, tengo varias propuestas. En ese caso serían parques o piscinas.
lugares de entretenimiento como cines o parques temáticos, bibliotecas públicas y zonas de esparcimiento, jardines infantiles, sedes de colegios, centros de acondicionamiento físico o un centro comercial. Los residentes en sus sectores verán cómo sus predios tendrán avalúos comerciales y catastrales ecuánimes. Las personas o los actores que se encuentran perjudicados de llegado a dar el caso de implementar esta política pública sería la población migrante, los lugares ocupados para ofrecer los servicios de prostitución y los dueños de las relaciones sociales. En consideración al grado de interés de la política, los grupos potencialmente afectados son limitaciones entre las mujeres y hombres del vecino país que de una u otra forma tienen sus familias y los tienen en vulnerabilidad, en este caso la pobreza. Entonces, dado que es un desorden social y el acaparamiento de los clientes se presta en zonas prohibidas para ejercer esta actividad económica. El estudio de los posibles conflictos a dar lugar estaría a cargo de la Secretaría de la Mujer con su grupo interdisciplinar de psicólogos y sociólogos. Migración Colombia con la Cancillería de Venezuela, la Comisaría de Familia con la protección de niños y niñas dentro de un lugar en particular con el acompañamiento de él o la trabajadora social. Pero más allá de los actores gubernamentales de tipo social o político, debemos tener en cuenta que debe hacerse un énfasis en el control policial con un número grande de agentes que puedan irrumpir en dado caso si las actividades llegan a ser totalmente irregulares, diferentes a las ya conocidas. En inspecciones al lugar por parte del inspector de la ciudad, por jurisdicción o por corregidores y sellamiento de hoteles a cargo de la policía o la inspección hasta determinar si las conductas que se realizan en este lugar merecen el sellamiento definitivo o una extinción de dominio. Debo mencionar que leí un artículo acerca de la prostitución enmarcada como la vulneración de los derechos, en particular de las mujeres, que son las que más ejercen esta actividad. Brufao, 2018, entiende que la prostitución se caracteriza por la vulneración de los derechos en su gran mayoría de las mujeres, derechos tales como la actividad, la integridad física, la vida y la libertad sexual. Pero en particular sería, y es mi pregunta, si estas personas incurren en la ilegalidad para realizar la actividad de prostitución y no cuentan con los permisos de permanencia o la visa para estar en nuestro país y demás documentación que pide la embajada, ¿es un delito o una vulneración? Gracias.